Y las PPTs de la materia nueva, ¿ya? Para que las descarguen y las ven ahora ya. Está para descargar directamente. Ya, entonces. Entonces, directamente vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es el control, ya con una sola opción de producto. Ya, donde la idea principal era, o lo que yo esperaba, era que, claro, efectivamente leyeran las opciones, sea de esta forma o dentro de una función, ¿ya? Y la compra fuera en un ciclo while, ¿ya? Porque obviamente uno puede llevar varias cosas, ¿cierto? O varias veces puede llevar más de un mismo implemento. Entonces uno puede hacer tantas cantidades de compra como uno quiera, ¿cierto? Hasta que uno ingrese una opción y se saliera del ciclo repetitivo. ¿Ya? Entonces, vi ciertos alumnos que tampoco pusieron ciclos repetitivos, directamente pusieron para comprar uno o dos de forma automática, que sí o sí tú tenías que comprar cada producto. Entonces, la idea era que manejáramos lo que era el ciclo while o un ciclo for, ¿ya? Para ver las iteraciones. En general, en términos de uso de los elementos, bueno, casi todos de hecho supieron ocupar lo que era el if y el else, allá, el if también, ¿ya? Así que por ese lado estaba correcto, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es una opción para salir. Ya. Entonces, lo primero que nos decía el control era que aparte teníamos que ver qué opción iba a querer, ¿cierto? ¿Qué alimento? O si querías continuar o no continuar la compra. Ya, entonces, lo que deberíamos hacer es preguntarle, ¿cierto? ¿Qué es lo que realmente quiere hacer? Ya, en este ejemplo pequeño era simplemente un producto, ¿cierto? Y la opción directamente para salir. ¿Ya? Entonces, directamente, si puse la opción salir, no entra el ciclo, ¿cierto? Y no hay compra, se sale al tiro, termina directamente al tiro el programa. Ya, en caso contrario, ¿cierto? Si es distinto de dos, la opción que se lee por pantalla es verificar, ¿cierto? ¿Qué producto es? ¿Cierto? Casi ningún alumno tuvo problemas, nadie tuvo problema con esta parte, en general, de identificar, ¿cierto? Los productos y hacer alguna operación. ¿Cierto? En este caso, yo cuando ya tenía la elección por pantalla del producto, debería aquí primero almacenar las cantidades, ¿cierto? Y eso lo vamos a hacer con un contador o un acumulador de cantidades. ¿Ya? Entonces aquí era C igual. La cantidad del producto actual va a ser entonces, que hay que leerla por pantalla.
Entonces, yo cuando ya detecté, ¿cierto?, que el producto 1 el que quiere comprar, lo primero que tengo que hacer es detectar la cantidad. ¿Ya? Esta va a ser una variable local, ¿ya? Y en cant total va a tener la cantidad total de productos que yo voy a tener de la compra. ¿Ya? Entonces, directamente, cuando ya tengo aquí la cantidad del producto 1 que necesito, ¿cierto?, del cual voy a llevar, acumulo esa cantidad en cantidad total, ya que es la que me lleva el contador total de cantidades de productos. ¿Ya? Esto es súper importante acá, esta parte. ¿Ya? De esta forma funcionan los acumuladores, ¿ya? Porque muchos leían la cantidad y no hacían nada con ella. Obviamente que si la lees, está bien, queda acá en la variable cantidad, ¿cierto? Pero para realmente acumularla, tienes que ocupar este tipo de asignación, ¿ya? Si tú ocupas este tipo de asignación, cada vez que tú entres con la opción 1, ¿ya? Se va a pisar el valor de cantidad. Entonces te vas a ir pisando el valor, vas a ir perdiendo, a medida que vas eligiendo la opción 1. Entonces de esta forma lo vamos guardando en cantidad en total, ¿cierto? Vamos guardando ese valor que leímos de cantidad. Luego, ¿cierto? Viene... deberíamos registrar ahora el precio, ¿ya? Para eso, aquí le vamos a poner directamente cuánto vale. Ya, este va a salir 100 pesos. Ya, este valor total. Ya, en este caso, valor total, ¿cierto? Va a tener el valor total de la compra de este producto. Y para que, como es un acumulador, ¿cierto? Del valor, funciona de la misma forma. Ya. Y para calcular esto sería como el valor 1 es 100, ¿cierto? Por cantidad. ¿Cierto? De esa forma yo ir acumulando el valor. ¿Ya? Y eso es todo lo que tengo que hacer por un producto. Ya, entonces como yo ya hice la compra del producto, ¿qué debería hacer ahora? Debería desplegar esto mismo, ¿cierto? La opción por pantalla. No lo hice con una función, entonces como no lo hice con función, tengo que repetir el código. ¿Ya? Y eso sería. Entonces acá, ¿cierto? Cuando termina, yo debo desplegar por pantalla la información, ¿cierto? De la compra. De elementos comprados, ¿cierto? Que esto va a tener un valor, ¿cierto? Y el total de la compra. Ya iban estos valores. ¿Ya? Y eso sería. ¿Ya? Entonces, claro, a esto igual habría que agregarle que nos avisara, ¿cierto? En caso de que nos pasamos de la mitad del presupuesto. Y eso, que eran un par de alertas, que eran un par de ifs que hay que agregar dentro del while, ¿ya? Pero el core de la operatoria era esto, ¿ya? Lo que me importaba era este ciclo while, ¿cierto? Que me manejara las iteraciones, poder hacer, ¿cierto? Un ciclo, el if, manejarlo bien, ¿cierto? Ocupar contadores y acumuladores, ¿ya? Eso era lo más importante. Y obviamente agregar una función, por lo menos, ¿ya? Esta parte deberíamos agregar una función, lo que era el menú. ¿Ya? Entonces aquí directamente habríamos llamado directamente a la función. Ya, eso era lo más importante y lo que me interesaba del control. ¿Ya? No sé si hay preguntas, si consultas, de que están todos callados por el chat o por el micrófono. Profe, ¿este control cuántos puntaje tiene para nota final? La ponderación la subí a la déjame revisar.
Déjame revisar la web. Si no me equivoco, son 15%. Son 30 y 30 cada certamen, 15 y 15 cada control y 10 la tarea. Así es, profe. También la vamos a dar pronto. El taller vale 10%, los controles 15%. No. No dije eso. El taller son 10 puntos para los certámenes. Ah, no es 10%. Así que eso, por la ponderación. Le borro el porciento. Vale 10. Exactamente. Profe, yo lo que, o sea, con el control no tuve duda porque no encontré que era tan complicado, pero con la prueba, el segundo y el tercer ejercicio, no estoy seguro que se podía hacer con los comandos que habíamos pasado hasta ese momento. Veamos. No sé si estaré Déjame equivocado, pero revisar. Veamos el certamen. ¿Y cómo estuvieron las notas, profe, de todo esto? ¿Cómo lo encontró? ¿El control? Tú bueno, buenas notas en general. ¿Y el certamen? El certamen todavía no lo he revisado. Esta semana Ya. lo voy a revisar y se la puede tener en la próxima clase, yo creo, la nota del certamen. Ya. Dice... Ya, comentemos este ejercicio. Sí. Ya, se dice entonces, el segundo ejercicio del certamen decía, una máquina de alimentos tiene productos de 3 tipos, ¿cierto? Tenemos 3 tipos, A, B y C. Y cada uno de esos 3 tenía su respectivo costo, ¿cierto? La máquina acepta y da de vueltos monedas de 10, 50 y 100. Entonces escriba, decía, un programa que pida al usuario elegir el producto y luego le pide ingresar las monedas hasta alcanzar el monto a pagar. Si el monto ingresado es mayor que el precio del producto, el programa debe entregar, ¿cierto?, las monedas de vuelto una por una. ¿Ya? Hagámoslo. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a tener 3 tipos de productos. ¿Ya? Veamos. Vamos a ocupar esta misma opción. Es similar al que acabo de hacer, pero con más productos. Exactamente. De hecho, te decía un puro producto. De hecho, vamos a hacerlo con un puro producto. Producto 1. Vamos a hacer el menú primero. 2. Obviamente también como antecedente, si lo estamos haciendo aquí directamente en el PyCharm y no están tan seguros de la solución que están haciendo, ir tratando de ir compilándolo directamente al tiro, ¿ya? Porque si entregan una prueba y ni siquiera compila, eso quiere decir que ni siquiera se ejecuta y tira error, ¿ya? Ahí parten mal al tiro, ¿ya? Entonces siempre ir verificando si se están complicando, ir viendo que por lo menos funcione y haga ciertas funcionalidades, ¿ya? 270, 340 y 390. profe, pues, o sea, que por lo que dice, por ejemplo, si uno creó igual un programa que hacía algo similar, por ejemplo, que entregara un total del vuelto, pero no moneda por moneda, igual tiene un puntaje, ¿cierto? Sí. No, si en ningún momento fui tan malo. Siempre Vale. igual me metía en las líneas de código, ¿ya? Por Vale, ejemplo, vale. había unos que obviamente no tenían, por ejemplo, en esta parte la acumulación, ¿cachai? Tenían como la asignación del valor, ¿ya? ¿Cachai? Obviamente eso no le iba a funcionar porque si iba a pesar el valor, entonces nunca iba a sumar las compras, ¿cachai? Los valores de las compras. Pero igual tampoco lo fui tajante en todo malo y perdieron 10 puntos, ¿cachai? Siempre igual fui revisando las líneas de código, viendo qué
que por lo menos encontrara lo que yo estaba buscando, ¿ya? Que ocuparan un while, que ocuparan ciertas cosas, ciertos elementos, ¿ya? Ese tipo de cosas. Ya, entonces acá... ¿cierto? Y acá necesito agregar los valores. En este caso, valor de A. Valor de B. Valor de C. $70, $40, $90. Ya, entonces voy a tener los valores. Dice entonces, escribe a la máquina que pida al usuario elegir el producto y luego le pide ingresar las monedas hasta alcanzar. Entonces, ahí ingresar pago. Ahora que lo vamos a hacer. Vamos a definir una variable, ¿cierto? En cero, que va a ser el pago, la cual técnicamente, si pensamos de esta forma, si queremos llevar del producto 1, deberíamos alcanzar los 270, ¿cierto? Leyendo tres tipos de monedas, 100, 50 y 10. ¿Ya? En este caso, no vamos a hacerlo directamente con ciclo repetitivo. ¿Ya? En este caso, deberíamos leer aquí el pago, ¿cierto? Entonces, yo sé que aquí tengo ya una sección con la cual yo tengo ya definida una variable, la cual va a ir acumulando el pago que yo estoy recibiendo o que el programa recibe del usuario, ¿cierto? Y para realizar ese pago yo sé que va a tener que leer un número de pantalla, ¿cierto? Tres tipos de números, ¿ya? Lo voy a escribir acá para que no se nos olvide en comentarios, ¿ciertos? Monedas de 100, 50 y 10. ¿Ya? Son los tres tipos de monedas. Entonces, a medida que yo, ¿cierto? Voy a tener que estar iterando aquí, ¿cierto? Leyendo P, ¿cierto? Varios P, uno o varios P. Y eso lo voy a ir acumulando, ¿cierto? Y lo tengo que acumular hasta que yo alcance el valor de la opción elegida. 270, 340, 390 en este caso. ¿Ya? Entonces, aquí debería yo tener un ciclo, ¿cierto? Vamos a hacer con un while. ¿Cierto? Y lo interesante o lo complicado está aquí en la condición. ¿Ya? Yo sé que sí o sí voy a tener que iterar, ¿cierto? Hasta que pago, por lo menos sea igual al costo. ¿Ya? Tengo que yo primero elegir qué opción elegí para saber con cuál valor lo voy a comparar.
¿ya? En este caso, aquí, antes de esto, ¿cierto? Antes de realizar el pago, realizo la compra. ¿Cierto? Aquí, vamos a poner la compra. Compra para que nos vayamos ordenando. Entonces, empecé, es igual entonces a 1. Si es igual a 1, eso quiere decir que yo elegí el producto A. Ya. En compra voy a guardar lo que es el monto de la compra, ¿cierto? En este caso lo estamos haciendo para un producto. En compra quedaría asignado el monto de valor A. No está grabando la clase. Profe, Entonces, dime, interrumpan nomás si tienen consultas o quieran agregar, aportar ahí a la solución. Dale nomás. pues, ahora estamos haciendo el ciclo, ¿cierto? Se usó el if, si la opción es igual No, a todavía 1. no, todavía no entramos al ciclo. O sea, No, esto no. también podría ser, no, que aquí vamos a hacer solamente la compra, como dice ahí, para un producto. Ya. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo acá, ¿cierto? Es, le doy las opciones, ¿ya? ¿Sí? Entonces aquí yo ya tendría qué opción, qué producto él quiere, ¿ya? Lo que hice fue, en esta sección de compras, lo que voy a hacer es definir una variable que va a tener el monto del valor de la compra en este caso, y el pago. Ya aquí yo ya elegí, ¿cierto? ¿Qué opción? Tengo yo ya la compra, ahora necesito pagar. Sí, mi consulta es, en la estructura usted usó el if y el else, ¿cierto? Sí, exactamente. Claro. ¿Qué diferencia hay si yo uso if y no el if y else? Bueno, lo que pasa es que el elif te enlaza todas las condiciones o las condicionales que tú tengas en el if. En este caso, si tú tienes traif, sí o sí te consulta los traif, las condiciones. ¿Ya? Sí o sí. En este caso, no. En este caso, basta que una de estas dos opciones sea verdadero para que se ejecute y después se salga. Y no entre ni una de las tres opciones. ¿Ya? Por ejemplo, si la opción era 2, en este caso la 2 acá, va a entrar acá, ¿cierto? Y va a asignar a compra el valor B, ¿cierto? Sí. Y entonces ahí se saldría. Ni Y siquiera en se el if molestaría en entrar a la parte del estaría else. ¿Está ahí? consultando Si la opción era 1, por ejemplo, entraría acá, ¿cierto? y se sale. Y como se ejecutaría acá, no hace toda esta parte, no consulta. Se salta y pasa directamente a la línea de 39. Si yo hubiera puesto if en los tres, Los trace pasa por los trace, claro, pero consultando no y haciendo las necesariamente me consultas va o a lo dar que un tú tengas que resultado hacer. malo. Si es verdadero, se ejecuta y si es falso, no lo hace. Ok, gracias. Profe, pero el else lo pone porque, o sea, si yo no, si le pongo, no sé, 100, igual va a entrar a compra igual a 0. Claro, en este caso, obviamente, si le pongo una opción así como 500 y vuelve a entrar, ¿ya? En este caso yo lo puse así como opción por default que entra el valor C, ¿ya? Pero en este caso igual lo puedo Ya. hacer, lo dejé, lo había sacado esa parte, pero lo podemos hacer ahí para que... Ya, acá. La opción 2 y la opción 3. Ya, ¿cierto? Ahí tengo las opciones. Y en compra va a tener el monto, ¿ya? Entonces directamente ni siquiera necesito esto, esa opción. Voy a ocupar la misma variable compra que tiene que llegar a 0 directamente.
Mientras compra sea mayor o igual a 0, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir leyendo las monedas, po. ¿Ya? ¿Cierto? Esa yo sé que es una condición. Mientras sea mayor o igual a 0 el valor de la compra, ¿qué tengo que ir haciendo yo? Tengo que ir leyendo, ¿cierto? Igual un valor, una moneda, ¿ya? Y esa moneda, aquí en este caso, debería ser compra, ¿cierto? Y le vamos quitando ese valor a P. ¿Ya? Obviamente aquí esta P tiene que pasar por un proceso de validación, po, que lea estos 3 números. En caso de que no sea ese número, ¿cierto? Tiene que estar ahí leyendo las monedas. Pero no vamos a saltar ese paso. Directamente una validación con while. ¿Ya? Profe, la clase la va a comenzar a grabar cuando empiece la materia nueva. ¿Sí? Igual puedo después dar damos una explicación directamente entera y esa parte la grabamos, po. Ya, ahí... Digamos, ese punto. Espérate, te escucho bajito. Deja de darte un poco de volumen. ¿Te puedo dar volumen de acá? ¿Nicolás es el que está hablando? Sí, profe, soy yo. Ya. Dale ahora, ¿eh? No, le preguntaba si es que el archivo lo va a subir también para después compararlo quizás con lo que hizo uno. Sí, pues, no, si está, por eso está en el archivo no en la clase, pues. Voy a subir igual el archivo. .py. Ah, ya, profe. Sí, sí, no hay problema. Ya. ¿En qué estaba? Se me fue la onda. Tengo acá, ¿cierto? Necesito. Ah, bueno, ya tengo la compra, ¿cierto? El monto de la compra. Y ahora lo que necesito es ir restando las monedas que yo voy leyendo de pantalla. Mientras, ¿cierto? Mientras la compra sea mayor o igual a 0. ¿Ya? Entonces, yo voy a ir leyendo acá el valor P y se lo voy a ir restando. Hasta que esto sea menor a 0 o igual. En este caso, menor a 0. ¿Ya? Y eso sería una opción. En este caso, ¿cierto? En el caso de que dé negativo, habría que después de esto, ¿cierto? Una sección donde viene la parte del vuelto. ¿Ya? Hay que sacar ese delta, ¿cierto? Vamos a ponerle delta, suena más bonito. Delta, ¿cierto? Que va a ser el valor, debería ser el valor de la compra, ¿cierto? Hasta que sea 0. El valor del pago, profe, ¿no? Claro, sí, pues viene siendo el vuelto. Por ejemplo, si yo al final le pagué con 2 monedas de 50 y era un valor C, en este caso que sea con 4 monedas de 100, por ejemplo, debería entregarme un 10 de vuelto. Ya en este caso me daría menos 10 compra. Compra que daría menos 10. ¿Cachai? Entonces acá debería hacer otro while hasta que hasta que la compra sea igual a 0. ¿Ya? En este caso, mientras la copia sea menor a 0. Ya. Ay. Por ejemplo, si yo podría verlo directamente al vuelto hecho directamente con moneda de 10, que era la moneda más pequeña. Entonces, sí, directamente daría muchos 10 por pantalla hasta que la compra sea 0 de nuevo. ¿Cierto? Entonces, en este caso, yo doy el vuelto de 10 con ese print, ¿cierto? Y debo sumarle 10 a la compra. Compra tiene que ser igual a
compra, así es. ¿Ya? Eso era una forma. Entonces, lo primero que hice yo fue diseñar la solución. Yo sé que primero tengo las opciones, ¿cierto? Voy a poner acá opciones. Opciones. Luego tengo la compra. Esto lo voy a poner una línea más arriba para que no se confunda con esto. La compra, ¿cierto? Y luego tengo el pago. Ya que al final el pago lo que tengo que hacer es, mientras compra sea mayor a 0, yo voy leyendo el pago por pantalla. ¿Ya? Y ese pago se lo voy descontando a la compra, ¿ya? Hasta que la compra quede negativa. ¿Ya? Porque sea mayor o igual a 0 va a estar iterando. Ahora, ¿qué podría hacer yo en caso de que sea directamente compra que quede con 0? No entraría acá, ¿por cierto? No entraría este while. Eso es porque dio justo. ¿Ya? Ahora, si la compra quedó negativa, entraría a este while porque esa condición sería verdadera. Compra sería menor o igual a 0. ¿Ya? Y mientras sea menor o igual a 0, menor a 0 en este caso, va entregando monedas de 10. ¿Ya? Va a tirar print por pantalla el 10 y le va a sumar 10 a la compra. ¿Ya? Eso era una forma de solución. Ahora, si la queremos complejizar, podríamos quizá que dé más tipos de vuelto o que sean muchos valores. Ya hay varias formas de complejizar. Pero esto era lo mínimo que se pedía. O una forma de diseñar la solución. ¿Ya? ¿Quién me había consultado? Carlos Bruna me había preguntado por él. Sí, profe. Yo hice algo parecido a lo que hizo usted, pero lo que no supe hacer es cómo entre, por ejemplo, el ejercicio decía que tenía que entregar el resultado en moneda específica, por ejemplo, decir, Claro, pues el hecho de entregar es cuando te tira por pantalla, porque entonces aquí yo estoy entregando el vuelto por pantalla. Pues. claro, pero por ejemplo, y usted le entrega 10 pesos, 10 pesos. Claro, es lo más simple. Si A ver, tiene 3 opciones, ahora por eso si quieres si quieres complicarte más la vida, bueno, ahí tendréis que hacer esto para las 3 monedas. la moneda de 100 y ¿Okay? para la Por ejemplo, ya, yo lo primero que podría hacer es probar primero con la moneda más grande. Si la moneda más grande, que en este caso es 100, se la sumo a compra y compra te da mayor que 0, te pasaste. ¿Cachai? Entonces no podía hacer no podía hacer esa operatoria. ¿Ya? Eso tendría que estar como en un if, ¿cachai? Entonces después yo, por ejemplo, probaría con la segunda moneda. Probaría compra más, la segunda moneda era 50. Entonces compra más 50 es mayor a 0. Si eso es verdadero, tampoco me sirve, ¿cierto? Y la claro, tercera sería mayor o igual a 0. Entonces la tercera opción sería más 10. Entonces directamente mejor probar el tiro con la moneda más chica. ¿Cachai? En caso de que quiera hacerlo con las 3 monedas, tendría que aplicar 3. Una validando que no me pase, obviamente, porque si no es como que el cajero te dé el vuelto y de vuelto te dio 2 lucas más, pues nada que ver, ¿cachai? Eso. vale, pero ¿Se lo puedo el comentar tercero esto? sí que no lo hice porque no alcancé, porque Vamos a comentarlo. no por reconocer. Ahí. Un momento. Y ahora sí. El otro es que tengo un alumno, no sé si está acá directamente ahora conectado, que... ¿Cuál era? Un momento, aprovechando el dato. Cristian González. ¿Está Cristian González por acá? Sí, aquí estoy. Hola. Oye, te voy a mandar un correo ahora por el tema del control, que me lo mandaste con .pi y el OldDoc, donde está la casilla de USM, me bloquea todos los que sean como .exe o .pi. Ya entonces te voy a mandar Ya. un correito, ¿ya? Ahora en el break, ¿ya? Ok. Ya. Espero que estés atento. Ya, entonces la tercera pregunta era una lista financiera y un registro del precio del dólar día a día. Y desea saber cuál fue el mayor alza, cuál fue el mayor de las alzas en el precio del dólar diario, ¿cierto? En un periodo.
escribe un programa que pida al usuario ingresar el número n de días, ¿cierto? Y luego el precio del dólar para cada uno de esos n días. El programa debe entregar como salida cuál fue el mayor alza. ¿Ya? Y si no hubo ni un día, eso quiere decir que no hubo alza. ¿Ya? Entonces, yo igual les comenté que esto era que tenía que irse cierto día a día comparándose. Entonces primero necesito saber la cantidad de días. Ya, y eso lo vamos a hacer directamente acá. Cantidad de días. Entonces en cantidad ya tengo la cantidad de días. Ya. Entonces ahora tengo que leer n valores, ya, que son esta cantidad. Como ya tengo la cantidad, ¿cierto? Lo que más me conviene hacerlo directamente con un for. Pero hay que tener en cuenta que lo que yo tengo que hacer es ir comparando el primero con el segundo día. Entonces no puedo partir del primero en el ciclo repetitivo. El primer día lo debería preguntar afuera del ciclo. Cosa que cuando yo parta del ciclo, ir comparando directamente con el día anterior. ¿Cierto? Valor dólar. Y aquí directamente vamos a ponerle un valor. En range, esto es de 1 hasta cantidad. Ya, y acá lo que debería hacer era comparar, ¿cierto? No, tengo que leer el valor. Pero ahora necesito leer eso, no. Entonces ahora necesito saber. Ya, tengo los dos. El valor del día 1 lo voy a leer afuera, ¿cierto? Un valor, y el segundo día ya lo empiezo a leer dentro del ciclo. Entonces, lo que necesito ahora es saber el alza. ¿Ya? Entonces, con esta variable vamos a ir almacenando, ¿cierto?, la mayor alza en el programa y una alza diaria. ¿Ya? Entonces, aquí alza diaria, ¿cierto? Sería el valor... ¿Profe? ¿Sí? Dime. ¿A qué se refiere con el I en el rango? Es una variable, la variable que va en el for. Ya, entonces en este caso, is tomaría los valores del 1 a la cantidad menos 1, en este caso. Si yo quisiera ocupar la i como variable. ¿Ya? Ahora yo no estoy ocupando la i, lo que estoy ocupando es esta parte. ¿Ya? Porque me itera de las cantidades del 1 al n que yo leí. No partí de 0 porque el día 1 lo estoy leyendo afuera. Entonces por eso parto desde 1 el rango.
Ya, entonces acá voy a tener la alza diaria. Y necesito ver si, ¿cierto? El alza diaria es mayor a la mayor alza que va a existir, ¿cierto? En los n días, o cantidad de días que yo leí. Entonces, y alza diaria es mayor a mayor alza. Entonces lo que tengo que hacer es reemplazar esa mayor alza por esta alza diaria. ¿Ya? Entonces yo que ya calculé el alza, necesito agregar los nuevos valores. En este caso, para la siguiente iteración, ¿cierto? El valor 1 del dólar que estoy comparando sería el actual. Y eso sería. Y acá debería ser mayor alza. Print. Mayor alza. Mayor alza detectada, crearía la mayor alza. En este caso, ¿cierto? Aquí hay que poner un if directamente si alza diaria es 0, no, que sea alza total. Está bien. Entonces, en este caso, se debería poner que no hubo alzas. Ya, eso era. Ahí. Eso era el ejercicio 3. Donde yo leo la cantidad de días, ¿cierto? Eso quiere decir que voy a iterar esa cantidad de días. ¿Ya? Pero la importancia era que yo sí o sí, cuando iba comparando la alza, era de un día para otro. Entonces salía afuera el primer día y en el for partía del segundo día. Entonces comparar el día 1 con el día 2, ya para si eran más días, 3 días, debería comparar el valor 3, el valor 2 con el valor 3, ya, en ese caso, por eso piso el valor de valor 1 dólar, que va a ser ahora el valor 2, al final de la iteración. Entonces el valor 2 de la siguiente iteración sería el tercer día. Entonces ya hacía esa comparación, ¿ya? Eso sería, chicos. Ya. Entonces, vamos a lo que nos lleva hoy día. Ay, lo hice. Ya. Lo que tenemos que ver ahora. Espera, tengo un. Sí. Lo que nos toca ahora es ver las listas, ¿ya? Si se fijan de las PPTs que mandamos, va a estar en el capítulo 4. Ya, antes igual hay otras informaciones como arreglos, ya, de una dimensión o varias dimensiones, bidimensionales mejor dicho. Ya, pero por temas del curso veremos directamente las listas. ¿Ya? Como pueden ver, ¿cierto? En la descripción sale que son una colección ordenada de valores. ¿Ya? Ahora, directamente, ¿para qué nos van a ayudar el uso de las listas o de estas estructuras de datos? Ya que vamos a ver. Por ejemplo, nosotros siempre cuando queríamos hacer un programa y agregar un nuevo producto, por ejemplo,
en este caso deberíamos saber agregar el valor del producto, por ejemplo. ¿Ya? Si queremos agregar un producto D, deberíamos haber acá agregado, ¿cierto? Una nueva variable, ¿ya? Con el valor del producto D. ¿Ya? En ese caso, ¿cierto? Hay que dejar de ejecutar el programa y hacer las modificaciones como tal. ¿Ya? En este caso, una analogía para esa solución sería tener directamente una lista con los valores de los productos, entonces yo directamente puedo agregar los valores a la lista de forma más dinámica. ¿Ya? Entonces me va a entregar cierto dinamismo al momento de manejar los datos, ¿cierto? Que yo tengo en mi programa. ¿Ya? Igual hay compañeros, por ejemplo, que ocuparon listas en el control y en el certamen. Ya es igual, se agradece, igual está bien utilizado. Entonces ahí tenemos compañeros que han visto ya este tipo de estructuras. Ya entonces nos va a ayudar, las listas nos van a ayudar a manejar los datos de mejor forma, de forma más dinámica, ¿cierto? En nuestro programa. Lo primero que tenemos que ver, ¿cierto? Es tener cómo podemos crear las listas. ¿Ya? Directamente, entonces nosotros definimos la lista de esta forma y con corchete. ¿Ya? Esto vendría siendo una lista vacía. Si la desplegamos por pantalla, ¿cierto? Tenemos que correr. ¿Ya? Eso nos da una lista vacía. Directamente también puedo agregar, ¿cierto? Los valores que puede contener una lista son de distinto índole. Ya puedo tener de todo tipo de datos dentro de una lista, hasta otras listas dentro de una lista. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, vamos a crear dos listas. Lista 1, para que vayamos jugando con la lista. Y lo ideal es que ustedes también vayan trabajando conmigo, chicos. Ya, en este caso. Lista 2. Ya, entonces, podemos crear listas con números de la forma ordenada y lista con strings en este caso. Ya. Ya, ahí voy a tener dos listas. Ya, para que veamos cómo sale por pantalla, ¿cierto? Lo vamos a desplegar ahora. Y ese, ya, lo ejecutamos. Ya, y ahí voy a tener las dos listas. Ya, que se van a hacer mis colecciones de datos. Ya, mis dos colecciones que voy a utilizar. Ya, entonces desde ahora ya de esta forma podemos utilizar esta información. Ya, por ejemplo, si lo hacemos una analogía a los ejercicios, yo podría tener una lista con productos, ¿cierto? Tipos de productos. Veamos. Tipos de productos. ¿Cierto? Producto tipo A. Tipo B. Y producto tipo C. Profe, para almacenar variables dentro de las listas, ¿cómo se podría hacer? Es que aquí técnicamente tú no almacenas la variable, no la variable como tal, sino que administras los valores de la información. Por ejemplo, los valores de la variable en este caso. ¿Ya? Porque la variable como tal, en este caso, esto también puede ser considerado una variable, pero un tipo de variable, ¿ya? Que es una colección de datos, que puede tener muchos valores dentro, en este caso, si lo ves de esa forma. ¿Ya? En este caso era, voy a ponerles igual que monto. 100 y 300. Ya ahí lo ejecutamos. Ya, y ahí quedan los valores. En este caso, se le puse punto. Ahí sí. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Dos listas de productos y sus montos. Esto lo vamos a borrar.
Ya. Entonces, lo importante era cómo definimos una lista. Vamos a crear una lista vacía. Bien. ¿Cómo podemos complementar esto? A ver. Hay ciertas operatorias que están aquí en la PPT, ¿cierto? Les puse las más conocidas, ¿ya? Que son operatorios que se pueden ocupar para saber la cantidad de elementos que hay dentro de una lista. Importante también que podemos operar, ¿ya? Por ejemplo, obviamente lo que más nos va a ayudar acá va a ser a agregar y eliminar productos de esta lista, ¿ya? Entonces son las operatorias que más nos van a interesar, ¿ya? En este caso, veamos qué podemos hacer con ellas, ¿ya? Len, en este caso, ¿ya? El len de esta lista nos va a dar el valor 3, ¿ya? Que hace referencia a la cantidad de elementos que tiene la lista, ¿ya? Entonces la idea es que vayamos probando ahora estos que vayan probando ustedes, los que están acá, los más conocidos, que están acá en las PPTs, ¿ya? También, por ejemplo, un elemento importante, si ustedes ponen la lista a cierto punto, van a tener varias opciones, ¿ya? Y esto se parece a cuando ocupamos la biblioteca, ¿cierto? Las librerías, ¿ya? ¿Se acuerdan que cuando agregamos una librería nos salían las opciones de las funcionalidades, ¿cierto? Las funciones que yo podía utilizar que venían incluidas en esa librería, ¿ya? En este caso es lo mismo. De un montón de opciones y funciones que yo puedo utilizar eh, a partir de esa lista, ¿ya? En este caso la que me interesa que veamos ahora es append, ¿ya? Que esto nos va a ayudar a agregar elementos a la lista. ¿Ya? En este caso, la lista tipos de productos, así que vamos a agregar un producto ¿ya? Y obviamente también vamos a agregar su valor. ¿Ya? Entonces, para que veamos qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa cuando utilizamos el append? ¿Ya? Las primeras dos líneas, ¿cierto? Que hacen referencia a los primeros dos prints de la lista de productos que no están recién definidas y luego, ¿cierto? Le hicimos una append a cada lista, le agregamos valores, ¿cierto? A tipos de producto le agregamos el producto D y en los valores de producto le agregamos el valor 400 correspondiente al producto D, ¿cierto? Entonces, después de la append, tiramos dos prints de nuevo de las listas y vemos el resultado, ya que se agregaron al final de la lista, ¿ya? Los valores. Súper importante. ¿Ya? Entonces, como primera opción, ¿cierto? Es que vayan eh, agregar elementos a la lista. ¿Ya? Lo vamos a poner acá. Agregar elementos al final de la lista. Exactamente. Y eso Al lo final. voy aquí. ¿Ya? Entonces ahí está esa sección. Esto lo vamos a poner acá como valor, como un dato. Déjenme ordenar primero esta sección para que les quede bien claro. Entonces, ya, entonces con esa opción len, ¿cierto? Yo veo la cantidad de elementos que tiene la lista. Se la voy a dejar comentada ahí.
Em, por ejemplo, yo puedo desplegar cierto elemento que yo necesite de la lista, ¿ya? Y en ese caso, si yo quiero, por ejemplo, ver el producto A, ¿ya? El producto A, yo para eso lo veo de esta forma. Y ya habíamos visto algo parecido, ¿cierto? Con el index. Ocupamos un index, ¿cierto? Para movernos por los elementos de la lista. En este caso, ¿cierto? En este caso, ya eso sería el primer elemento. El producto. En este caso acá. Color. Ya, para que quede más claro. Ya, entonces yo de esa forma puedo acceder a un producto en específico. Ya. Directamente, Profe, ¿cómo hizo para que le saliera justo el valor A? ¿Te puso tipo producto 0 adentro del paréntesis? claro, exactamente. Me refería a que usando el índice, ¿cierto? Entre corchetes de valor, así como lo hacíamos, por ejemplo, con los strings, ¿cierto? Con los alfanuméricos. Acá, en este tipo de estructura, como son las listas, yo puedo acceder al valor, ¿ya? Al valor que está en ese índice. En este caso, ¿cierto? El índice iba del 0 al 3, ¿ya? Entonces el valor 0 correspondía al valor A, ¿ya? Ah, va del 0 en adelante, ok, vale, vale. Exactamente, exactamente. Importante cuando diseñamos una solución es también tener en cuenta el orden, ¿ya? Porque aquí, por ejemplo, yo sé que el mismo índice corresponde a un tipo de producto y a su valor, ¿ya? Es porque está diseñado de esa forma. Entonces, eso, el tema de diseño de la solución, en cómo nosotros vamos a organizar los valores en las listas, es importante, porque nos puede ayudar a hacer más simples las soluciones para entregar los valores, ¿ya? Y aquí voy con eso. Vamos a comentar estas. Voy a bajar acá igual. En cómo una parte vital de esta sección es cómo yo accedo a los valores de la lista, no de esta forma tan unitaria, sino que a cómo recorro una lista. ¿Ya? Bueno, yo ya sé, ¿cierto? Que con ese índice, ¿ya? Que en este caso, para el ejemplo del 0 al 4, yo accedo a todos los valores de la lista, o la lista, en estas dos listas, para este ejemplo. ¿Ya? Entonces yo sé que para acceder al valor 1, ¿cierto? Al primer valor de la lista va a ser el índice 0, ¿cierto? Para acceder al segundo producto B, ¿cierto? Va a ser el índice 1, para el C el 2 y para el D el 3, ¿cierto? Ya, ¿a qué le suena eso? ¿Cierto? Nos suena que si queremos hacer, a recorrer esta lista entera, voy a tener que hacer, iterar, ¿cierto? O contar el índice, tiene que aumentar de 1 en 1, ¿ya? Entonces, para esta agradable acción, súper importante que siempre la vamos a estar usando, ¿ya? Vamos a utilizar el for. Es una opción, ¿se puede hacer con while? Sí, también, ¿cierto? Pero vamos a hacerlo con el for directamente. Productos, la lista. Esto es una opción. Veamos que tira por pantalla, ¿cierto? Vamos a ir probando. Para que vayamos entendiendo cómo funciona. ¿Ya? Ya. Me tiró A, B, C y D. ¿A qué correspondía eso? Si yo estoy iterando, ¿cierto? En tipos de productos, en la lista de tipos de productos, ya corresponde a los valores de la lista.
Ya, en este caso, y me tomaría el valor, ¿cierto?, de cada uno de los elementos de la lista. ¿Ya? Eso es una opción. En caso de que, por ejemplo, yo quiera hacer algo con estos números, o sumarle algo, o agregarle algo, alguna operatoria, o alguna búsqueda de información. ¿Ya? Yo sé que ahí ya pues, estoy rescatando los valores de esa lista. ¿Ya? Otra forma, ¿cierto? Es con el mismo índice. ¿Ya? Vamos a hacer acá. En este print, ¿cierto? Vamos a escribir por pantalla los valores de lo que tenemos en la lista. Veamos que nos tira por pantalla. Vamos a así. Vamos a comentar el for de arriba. ¿Ya? Y lo vamos a ejecutar. ¿Ya? Y directamente es otra forma con la cual podemos acceder a los datos. ¿Ya? ¿Para qué nos va a ayudar esta forma? Por ejemplo, para desplegar información. ¿Ya? Este tipo de información. En este caso, ¿cierto? El índice sería el valor y de la variable y, ¿cierto? Para este ejemplo, estamos ocupando la función len, ¿cierto? O mejor dicho, la función de rango, ¿cierto? Que como le pusimos que sacara, como rango utilizara el valor que tiene la cantidad de elementos de la lista. Ya, entonces va a ir de 0 hasta la cantidad de elementos de esa lista menos 1. Ya, en ese caso sería el rango tomaría el valor, o en este caso la i tomaría el valor que da ese rango desde 0 hasta el final menos 1. ¿Ya? Si tiene 4 elementos, sería hasta el valor 3. ¿Cierto? Entonces, en ese caso, el valor i tomaría el valor 0 hasta 3. ¿Ya? Y para que quede acá más clarito. Ya, y para que no nos confundamos. Ya. Entonces, directamente, bueno, obviamente tomo el valor de i, esto debería ser más 1, ¿cierto? Para que lo veamos directamente mejor. Los 4 productos como tal. ¿Ya? Entonces, vamos a agrandarlo acá. Lo que hicimos en esta iteración fue desplegar los valores de las dos listas. ¿Ya? Porque el diseño de la solución, ¿cierto? Era que en estas listas, ¿cierto? El valor del producto iba a estar relacionado con el tipo de producto. ¿Ya? Entonces yo sé que el mismo índice, ocupan el mismo índice para acceder al mismo tipo de datos, o al mismo dato que me interesa a mí. ¿Ya? Por eso no ocupé este tipo de for. ¿Ya? Ocupé este tipo de for que ocupa la función rango, ¿ya? Para utilizar el índice, ¿ya? El índice numérico, ¿ya? Que en este caso vendría siendo el valor, en este caso el índice numérico. Para el anterior ejemplo, el valor de ahí era el valor que va tomando a partir de la lista. ¿Ya? Pero para desplegar información, encuentro que yo es la mejor forma. Ya entonces fui entregando el producto, ¿cierto? Que era el valor de i más 1. ¿Por qué i más 1? Porque acuérdense que la función rango va de 0 al número a la cantidad de elementos menos 1. Entonces por eso igual tengo que sumarle 1. Producto 1, el tipo de producto, ¿cierto? Que estaba en la primera lista y a su valor que estaba en la segunda lista, ¿cierto? Valor producto. Y ahí fui tirando los valores por pantalla. Ya, eso es una buena forma para desplegar la información de la lista. Ya.
Eh, y así hay que ir buscando otras información, ya que podemos ver en las PPT, por ejemplo, interesante, la PPT 32 y 33, ya que son otras funciones que podemos utilizar. Ya, por ejemplo, si queremos sacar, ¿se ve, cierto? ¿Estoy compartiendo las dos pantallas? ¿O solamente el PyCharm? No, las dos. Ya, genial. Entonces, con la función index, por ejemplo, yo puedo sacar, ¿cierto? Le pongo un valor que estoy buscando y puedo saber en qué posición está. ¿Ya? Remove, ¿cierto? Para eliminar, ¿cierto? El elemento que está en cierto índice. ¿Ya? Delete, también. Reverse, en caso de que quiera dar vuelta a los números, ¿cierto? Dar vuelta a los valores de la lista. Sort, para ordenar. Y así, hay varios que nos van a interesar. ¿Ya? Entonces la idea es que ahora vayan probando eso, ¿cierto? Con este ejemplo que tengo acá, que tenemos acá directamente. ¿Copiaron este ejemplo? Ya, eso hagamos ahora. Copien este ejemplo de las listas y vamos trabajando con las funciones más básicas que tienen las listas. Y ahí vamos, para que vayan acostumbrándose a manejar los valores de la lista. Ya. Entonces, importante acá la definición. Vamos a trabajar solo con dos listas hoy día, profe, tipo de producto y valor de producto. Sí, Y vamos a ver con esos dos, y con esas vamos a ir metiendo mano en esas dos listas. Ya primero ir probando, desplegándolo por pantalla, el mismo trabajo que fui haciendo yo acá paso a paso. Ya, eso quería ahí. y terminar con el rango. Ya. Ir probando las funcionalidades que están en las PPTs. Ya, prueben eliminando productos, sacando cierto producto y así sucesivamente.